quieres sin el doctor Antonio y el doctor Abreu, o sea, te Sí. vas directo. Ajá. Ya. Para cerrar este coloquio tendremos la plática Amor, Género e IA, a cargo de los doctores Jesús Cervantes y Gabriel Pérez. Jesús Cervantes es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación Social por la UADEC. Estudió la maestría en Promoción y Desarrollo Cultural por la UADEC y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UVM. Es parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT Nivel C. Es investigador estatal senior dentro del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Actualmente es coordinador de investigación y posgrado y profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UADEC. Además, es actor y director de teatro independiente y conductor y productor de radio. Sus líneas de investigación son la construcción social del amor y las relaciones erótico-amorosas, investigación-creación teatral en el amor y la sexualidad. Gabriel Pérez Salazar es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Es autor de más de 60 documentos científicos publicados a nivel nacional e internacional, así como los libros Internet como medio de comunicación, El meme en Internet, Identidad y sus usos sociales, e Identidad y virtualidad. Aproximaciones desde la comunicación. Ha sido profesor en la UNAM y desde 2010 es catedrático investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es líder del cuerpo académico en consolidación, cultura e identidad, dentro de su línea de investigación centrada en la comunicación, las innovaciones tecnológicas y la identidad. Destacan los abordajes que ha hecho en torno a la brecha digital, los usos sociales de la tecnología, los procesos identitarios en los espacios virtuales, la cibercultura, la ciudadanía digital, las masculinidades positivas en línea y la inteligencia artificial. Adelante. Bien, pues muchas gracias, Gabriel, primero que nada, por estar acá con nosotros, a nuestras invitadas que están participando en este espacio y a la gente que está viendo esta grabación, especialmente también agradecerles. Me gustaría iniciar platicándoles un poco de cómo surge esta charla, que forma parte de con la última actividad de este coloquio de Amor e Inteligencia Artificial, reflexiones e investigaciones en torno al amor. Y desde que escuché aquí en la facultad, de hecho en este mismo salón, el término inteligencia artificial, bueno, es un término que ya había escuchado antes, por supuesto, en el cine, en la ciencia ficción, pero no como algo que ya está aquí, que ya estamos usando, que pueden utilizar nuestros estudiantes, que seguramente utilizaremos nosotros y demás. Me pregunté, ¿cómo puede afectarnos esto? ¿Cómo nos afectará esto en nuestras interacciones amorosas? En el campo del amor, de las relaciones amorosas, ¿cómo va a afectar esto? Y le estuve como dando vueltas a esta situación. Una noche en una librería, Paulina, aquí presente, me acerca un libro y me dice, mira esto. Y era algo así como, el título es ¿Qué nos hace humanos? 2 autores y el tercer autor, ChatGPT. Y entonces, bueno, a partir de eso empiezo como a pensar, tenemos que investigar en torno a, sí, la humanidad, pero, o nuestras características como humanos, pero a través de, o la categoría del amor, el género, la sexualidad en términos generales. Y entonces, como mi primer acercamiento había sido con el doctor Antonio, con el doctor Gabriel, dije, tengo que ir con ellos, ¿no? Y de aquí que surja esta charla, y que surgen por ahí, a partir de esa charla que tuvimos, 3 investigaciones. La primera, empiezo con tu investigación, Gabriel, cómo debe ser un hombre de verdad, representaciones de masculinidades en Bard y ChatGPT 3.5, antes de que Bard se llamara Gemini o Gemini o como cada quien le quiera llamar. Amor, relaciones amorosas e inteligencia artificial, un análisis comparativo entre ChatGPT 3.5, Bard y las juventudes universitarias de Saltillo, que es una investigación que realicé. Y Antonio, quien no nos acompaña ahorita en este momento, pero seguramente en otras charlas estará por acá, el discurso de ChatGPT sobre notas periodísticas de amor y sexualidad, consejos, temperatura y técnicas discursivas.
Más allá de la presentación de estas investigaciones que formarán parte de un libro y que después presentaremos como en forma ya como libro, me gustaría que habláramos como del contexto en torno a estas investigaciones, como la creación y demás, para sobre todo quienes nos puedan estar escuchando, viendo, les pueda detonar algunas ideas o les pueda dar también herramientas al momento de redactar una tesis, un artículo, un libro, lo que sea. Y me gustaría primero que nada, Gabriel, preguntarte, ¿cómo es tu proceso creativo? A mí me llamó mucho la atención cuando me presentan en la maestría y luego en el doctorado más, de manera más consistente, la tesis como un producto creativo y entender que sí, parte de un proceso creativo que tiene que ver, sí, con una cuestión académica, sí, con ciertas reglas, sí, con cierto rigor, pero no deja de ser una creación, ¿no? Entonces, visto desde ahí, cuéntanos tu proceso creativo al momento de escribir, particularmente esta investigación, pero en general, ¿cómo llega la pregunta? ¿Cómo sigue? ¿Cómo llega el tema? Luego, ¿cómo ese tema lo haces pregunta? ¿Cómo eliges a la población? ¿Cómo haces tu corpus? ¿Cómo es ese proceso creativo? Claro, bueno, antes que nada, muchas gracias, Jesús, por permitirme estar acá. El proceso creativo tiene varias etapas y varias aristas y varias facetas que se aplican concretamente en este capítulo. No tengo yo un solo proceso creativo, es decir, no tengo un ritual riguroso que hago tal cosa y entonces doy 2 vueltas y entonces toco. No, o sea, no yo, pues. Sino que más bien trato de tener la mente abierta, los oídos abiertos, en función de lo que está pasando. Y lo que estuvo pasando de manera muy ruidosa, digámoslo así, es la emergencia de la inteligencia artificial. Es un asunto que en lo personal me es sumamente cercano por mi afición a la ciencia ficción. Yo soy un lector desde que estaba niño de muchos productos de ciencia ficción y uno de los autores que más disfruté fue Isaac Asimov. Tiene varios relatos sobre robots, tiene por ahí unas colecciones, pero particularmente la serie de Fundación Imperio, donde se plantea la existencia de estos robots, etc. Bueno, el caso es que estaba yo sumamente sensibilizado ante la idea de la inteligencia artificial, sobre todo como tú lo has planteado, Jesús, como algo que ya está aquí, no ese imaginario que era antes para mí en función de las lecturas que yo hacía. Producto creativo, decías hace rato. ¿Dónde está otra de las facetas de la creatividad? Quizás quienes nos estén escuchando en este momento no lo tengan muy claro cómo es una carrera académica, por lo menos en México, sobre todo si estamos, iba a decir a expensas, de alguna manera relacionados con CONACYT. Tenemos que tener una línea de investigación y de la cual no nos podemos alejar mucho, porque si no, hay una penalización y es importantísimo para nosotros estar en el CONACYT. Entonces, uno de los grandes retos es esto que me llama la atención, esto que me interesa, que de alguna manera yo personalmente resueno, ¿cómo lo aproximo a mis líneas de investigación? Y eso hay que ser muy creativo para poderlo hacer. Hace tiempo trabajé cuestiones que tienen que ver con memes y me tardé como 2 años más o menos en encontrarle el enfoque, decir, ya sé cómo mi línea que tiene que ver con nuevas tecnologías e identidad la voy a asociar a los memes, hasta que lo encontré y lo hice. Y fue mi gran línea de investigación durante un buen rato, como 5 o 6 años, con lo que estuve trabajando principalmente. Y ahora, con esta combinación de algo que también me es muy personal, muy cercano, que es el estudio de las masculinidades, que me lleva al género, que me lleva a la inteligencia artificial, y entonces a este abordaje específico en el que la pregunta es esta. A ver, sabemos que la inteligencia artificial tiene una serie de calibraciones, de ajustes, que le impiden que te responda cualquier cosa. Es decir, yo le puedo preguntar cómo se hace una bomba atómica, pero no me lo dice, porque hay una serie de calibraciones, insisto, que impiden que me lo diga, aunque en su modelo fundacional posee ahí el conocimiento para hacerlo. En esto se ha observado que los primeros modelos de inteligencia artificial tenían una gran cantidad de sesgos, de desviaciones, de representaciones estereotípicas sobre muchos aspectos. Y uno de ellos era el género, precisamente. Entonces, estos primeros modelos, incluso antes de la puesta al público de ChatGPT, que era el 3,
estaban ya siendo probados y estaban siendo verificados en términos de estas respuestas y se había encontrado estos sesgos en términos de género. Ante eso, los creadores empiezan, OpenAI, Google, etcétera, empiezan a hacer estos ajustes, estas calibraciones, de tal manera que se van reduciendo los sesgos. Entonces, la pregunta era, a ver, si yo voy y le pregunto qué es ser un hombre, qué significa ser masculino, porque lo hice, pues ya estoy viendo cuál es la respuesta. Entonces ahí no hay realmente nada interesante. O sea, pues sí, o sea, voy y le pregunto y dice... Pues La lo que respuesta dice. como muy políticamente correcta. Muy políticamente correcta, efectivamente. Y hay un trabajo por ahí, que es uno de los antecedentes que yo reporto en esta investigación, donde hicieron exactamente esto. Querido ChatGPT, dinos para ti qué es un hombre. ¿Ok? Y hicieron 2 o 3 variaciones de ese prompt y lo que reportaron es que, justo como lo dices Jesús, que es una respuesta muy políticamente correcta. ¿Habrá forma entonces de plantearle al ChatGPT y a Bard un prompt que nos permita de alguna manera darnos cuenta de estos posibles ajustes? Y entonces lo que hice fue precisamente eso. Claro, le pregunté qué significaba ser hombre, etcétera, etcétera, pero luego diseñé un prompt que es indirecto. Y entonces no hace la pregunta directamente de qué es un hombre o qué es la masculinidad, sino dame ejemplos de personas que puedan ser consideradas como ejemplares de alguna manera en torno a las masculinidades. Y es ahí donde salen. Y es ahí donde todas estas construcciones sociales y durante todos estos estereotipos y estos roles de género salen a la luz. Entonces, es más o menos por donde va el capítulo, Jesús. Sí, ahora, hablando como de términos o trascendiendo a esta investigación, los chispazos, las ideas iniciales suelen ser como de cosas cotidianas, de cosas que lees. ¿Cómo suele llegar la idea de ahora voy a investigar de esto? Así, siguiendo la intuición, siguiendo la corazonada. Así llegué a los memes. Y fue, te digo, algo que trabajé muchísimo durante 5 o 6 años, una cosa así, hasta ahora que estoy trabajando en inteligencia artificial y es como el nuevo gran tema. Es eso, es estar atento. El de los memes salió en un salón de clases, cuando estaba dando investigación de la comunicación. Alguien hizo una broma, dijo, así como un meme. Yo, ¿qué es un meme? A ver, platíquenme. Te estoy hablando de por ahí de 2012, más o menos. Platíquenme, dije yo. ¡Oh! ¡Qué cosa más interesante! Esto está buenísimo, está maravilloso. Y entonces, ¿qué hace uno? O al menos, ¿qué hago yo? Y seguramente tú también, Jesús, y muchos de quienes nos están escuchando. Pues empezar a investigar, empezar a leer. Y conforme vas leyendo y vas profundizando en el tema, te vas dando cuenta de que hay muchas preguntas, al menos a mí me salen muchas preguntas, y digo, pues hay que contestarlas, hay que darle respuesta a esto. Y ese es el camino. En mi investigación a mí lo que buscaba era comparar las respuestas entre dos LLMs, que era ChatGPT 3.5 y Bard, ahora Gemini, y las juventudes universitarias saltillenses. Previamente en mi tesis doctoral yo había hecho un trabajo de campo con 40 jóvenes, 20 mujeres, 20 hombres universitarios de Saltillo y tenía ya mis respuestas y demás. Tenía las respuestas pues, de la guía de preguntas que les había hecho y todo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si le pregunto lo mismo que les pregunté a ellas y a ellos a estos dos sistemas? Y arrojaron preguntas sorpresivamente o no, muy similares. La diferencia entre ChatGPT y Bard era que ChatGPT se ponía, digamos, ¿qué es el amor para ti? ChatGPT inmediatamente se identificaba como inteligencia artificial y decía, no, yo no te puedo responder porque soy una inteligencia artificial, tal y esto, pero te puedo hacer un resumen según la base de datos que tengo y te decía, según lo que entendía o cómo construir la información, qué sería el amor. No para él o para ella, puesto que no es una persona. Bard, en cambio, sí hacía el anuncio, no en todas las preguntas, pero te hacía el anuncio y después sí contestaba en primera persona. Entonces era como que, bueno, no te puedo contestar esto como una persona, pero para mí el amor es y no sé qué. Entonces, y era muy interesante como estas dos perspectivas que
se parecían bastante a las respuestas que me habían dado en el trabajo de campo de la tesis doctoral, Las Juventudes de Saltillo. Los valores que le daban a la comunicación, a la confianza, a la fidelidad dentro de una relación amorosa, estaban presentes también en las respuestas de ChatGPT y de Bard. Luego, la gran pregunta y la discusión tenía que ver con por qué se parecen tanto. Justo, es lo que te iba a Y plantear. entonces, ¿Dónde está entonces? ¿Cuál es la hipótesis? ¿A qué llegas, Jesús, en esa parte? ¿Qué has pensado? Una de las discusiones que se planteaban ahí era, bueno, al final todas las personas construimos nuestras ideas de mundo, nuestra idea de Dios, nuestra idea de amor, nuestra idea de educación, de familia, de vida, de muerte, la construimos en interacción con los otros. Y esa interacción es en comunicación directa o en comunicación mediada, ¿no? Y entonces, de ahí que más o menos los mensajes o los discursos de las juventudes universitarias se parecían un poco entre ellos, había algunas diferencias, pero había más similitudes que diferencias. Y entonces la gran pregunta era, bueno, ¿y Bard y ChatGPT de dónde construyen sus respuestas? Sí. Pues lo mismo, del ambiente. ¿Cuál ambiente? El mismo ambiente al que están expuestas las personas, ¿no? Es decir, no tienen interacciones directas quizá, pero sí mediadas, y entonces a través de estas interacciones mediadas, si se puede decir así, Bard y ChatGPT están teniendo la información y por eso son tan similares, ¿no? Exactamente, es que el punto es ese. No sé si mucha gente esté familiarizada con el proceso de funcionamiento de la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pequeña explicación muy, muy breve, no vamos a profundizar en esto, que va a permitir entonces darle solidez a la hipótesis que has planteado, y yo creo que es correcta. La inteligencia artificial pasa por un proceso de entrenamiento. Y efectivamente, este entrenamiento ocurre confrontando una serie de algoritmos con millones de unidades de texto que son el resultado de páginas web, de la Wikipedia, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es justo, Jesús, como tú lo has planteado. Todas las concepciones que existen sobre el amor, los relatos, amor romántico, expectativas, definiciones, etcétera, etcétera, pues están ahí. Están vertidas en ese corpus de entrenamiento. ¿Qué es lo que hace entonces la inteligencia artificial? Crear asociaciones de sentido a partir de esos términos y de esas palabras, y entonces ir generando una respuesta a partir de aquellas palabras que son más probables en términos justo de ese sentido que ha sido planteado en un prompt. Y por eso se parecen, claro, porque lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que está en las discusiones en Reddit o donde sea sobre el amor, y que ha de alguna manera moldeado, influido, incidido en cómo las juventudes piensan en el amor, pues es igual o muy parecido a eso que está vertido en el corpus de entrenamiento. Y por eso se parece. No, pero es que una de las grandes preguntas que surgen y que conecto con lo que ya platicaba hace unos momentos Jacob, es, ¿se parece a nuestro contexto cultural occidental? Pero ¿qué pasa si nos vamos a otras culturas? ¿O será que la inteligencia artificial va a recrudecer como esta cosa de la globalización y vamos a tener como una cultura unificada en todo el mundo y ya las subculturas o las culturas como situadas en un contexto geográfico muy particular ya difícilmente van a existir porque todos escuchamos lo mismo, porque todos tenemos acceso a la misma información? ¿O cómo ves tú, Gabriel? O sea, como esto de la inteligencia artificial, particularmente ChatGPT, Bard, que fue lo que estuvimos trabajando en nuestras investigaciones, ahora Gemini o Gemini, son como están como muy occidentalizadas, muy el pensamiento como progre occidental, o qué pasa. No sé si en los países, por decir algo, algún país musulmán, árabe o tal, preguntan, ¿les da la misma respuesta que le da el mexicano o cómo funciona esto? La cuestión tiene que ver con aquello que está disponible en formato digital. El punto es no todo está digitalizado, no todo el conocimiento humano está en este formato, no todas las tradiciones, culturas, formas de pensar, de entender, cosmovisiones están digitalizadas. Hay una porción muy sesgada que corresponde precisamente con la cultura occidental. Y más que con la cultura occidental, hay una brecha idiomática que se manifiesta en este sentido.
Compartíamos hace rato que este corpus de entrenamiento está dado en muy buena medida por las páginas web, etc. Bueno, sabemos por estadísticas que el 55% del contenido de la web está en idioma inglés. Entonces, si ese mismo porcentaje está representado en la otra parte del corpus de entrenamiento, eso habla de una manera particular que desde la cultura anglosajona se ha construido en torno al amor, en torno al género y en torno a la sexualidad. El punto está en que la forma específica en la cual ha sido entrenado es un secreto de propiedad industrial. Entonces no lo sabemos realmente. Son inferencias que hacemos a partir de este comportamiento que observamos en las salidas de la inteligencia artificial. Entonces, cuando tú vas y le haces esas preguntas y encuentras que se parecen mucho a lo que te dijeron las personas con las que habías trabajado para la tesis del doctorado, esa es una posibilidad, porque forman parte de esos contenidos y de esos valores presentes en la cultura occidental. Consumimos una gran cantidad de productos culturales generados en Estados Unidos y por lo tanto es una cultura y son valores que no nos son tan ajenos, es decir, lo vemos con mucha frecuencia. Claro, a diferencia de, como lo planteabas hace rato, otras tradiciones, otros valores y otras culturas que pueden tener otras conceptualizaciones sobre las relaciones amorosas, sobre el noviazgo, sobre el amor, sobre el género. Y yo no sé, aquí Jesús, si esto pudiera ser necesariamente, ese es un asunto bien delicado y que nos lleva a muchas aristas de discusión, porque en la cultura occidental uno de estos valores, por lo menos en los sectores más progresistas, es ese respeto a la diversidad, siendo que en otras partes del mundo no tanto. Entonces, yo no sé si quisiera tener una representación fundamentalista de cualquiera, cristiana, judía, musulmana, la que sea, de las relaciones amorosas. No sé, yo no, al menos yo no me sentiría cómodo con eso, con una representación fundamentalista. Y entonces, el caso es que hay una mediación y que hay un ejercicio en el cual se va moldeando el discurso más o menos predominante en términos de lo amoroso, del término de lo romántico, de las relaciones, etcétera, etcétera. No sé, porque la pregunta que planteabas era si esto llevará a una homogenización cultural. De hecho, no lo creo. Vamos, Manuel Castells, parte de su trabajo en torno a la era de la información, discute precisamente esto. Y el planteamiento de Castells es que a pesar de que existan estos productos globales y de que muchos de estos valores aparentemente estén circulando, por lo menos en el mundo occidental, toda América Latina, más bien todo el continente americano y toda Europa y parte de Asia, hay regiones donde la identidad local, el ser en términos de lo regional, es tan fuerte y se le da tanto peso por las personas que habitan en estos lugares, que hay una especie de resistencia por un lado, en otros una negociación, en otros una transculturización, pero vamos, son procesos sumamente complejos donde no hay entonces este avasallamiento del centro hacia la periferia, sino que se vuelve algo bien complejo, donde incluso muchos valores de la periferia regresan al centro en este ir y venir de los medios de comunicación, Jesús. Sí, eso me llama como poderosamente la atención desde que, bueno, previamente, pero también ahora con la conferencia de Jacob, ¿qué va a pasar como con las identidades culturales? Porque estamos consumiendo, o sea, ya no es solo lo local, sino hay muchos consumos globales compartidos, ¿no? O sea, hoy platicas, no sé, en los 90s platicabas con una persona de una comunidad autónoma en España o lo que sea, y había muchas diferencias culturales de consumo y demás. Hoy me parece que consumimos casi lo mismo, ¿no? Aunque habrá como algunas diferencias. ¿Y qué pasará? Surgen de aquí muchas preguntas. ¿Qué pasará con estas comunidades que más bien, no sé si decir, son como más cerradas culturalmente hablando, o más fuerte, o más hermética, no sé? Pero esto me lleva a la siguiente pregunta de
una investigación te lleva como otras 5 más, por lo menos, ¿no? Es como una especie de biblioteca de Babel, hablando de cuento de Borges, que te lleva como a otro hexágono, y a Los otro senderos que más, se y a otro bifurcan. más, y a otro más. Tu investigación, particularmente esta última de masculinidad, ¿qué otras ideas o qué otras investigaciones surgieron a partir de esto? Que algunas podrás hacer y otras, porque la vida y el tiempo es limitado, se quedarán en el tintero o alguien más las podrá retomar. ¿Qué sugerencias te da? Claro, por supuesto. Los modelos que trabajamos en aquel entonces hoy ya no existen. Así, para empezar, o sea, la tecnología va tan rápido que ChatGPT 3.5 ya no está disponible y BART ya no existe. Lo que tenemos ahora son ChatGPT 4 en adelante y los nuevos modelos fundacionales, Gemini, Gemma y los que se siguen haciendo, O1, etcétera, etcétera. Entonces, una línea de investigación tiene que ver con cómo serán estas respuestas en estos nuevos modelos fundacionales, porque estamos hablando de un entrenamiento nuevo, estamos hablando de un corpus nuevo, estamos hablando de muchos más parámetros. Entonces, habría que empezar a hacer estas comparaciones y estos seguimientos de si estos modelos me dieron esto, donde sí, se le fue. O sea, cuando yo le hago un prompt indirecto, se le van todos los valores de la masculinidad tradicional y me los dice. ¿Cómo será entonces en los nuevos modelos? ¿Okay? Y eso no se va a acabar, porque están sacando uno cada 3 meses. Entonces, ahí tienes para rato y para entretenerte. Pero no nada más en términos de los LLMs, sino también de las otras inteligencias artificiales generativas. Por ejemplo, las visuales, las que generan imágenes, con lo que nos compartía Jacob hace rato. Hice el ejercicio. De hecho, lo hice la semana pasada. No tiene todavía ningún rigor y no es nada más que la curiosidad, porque vamos, hay que seguir toda la metodología. Pero el prompt fue me fui a estos modelos generadores de imágenes, usé Leonardo, usé Stable Diffusion y usé DALL-E, que son los 3 que puedo usar gratis, y le puse un prompt deliberadamente general y amplio. Mexican Male Traditional Masculinity. Y ¡pum! Empieza a generar. Y entonces es bien interesante cómo a partir de esas poquísimas palabras, o sea, un buen prompt en estos generadores de imágenes son media cuartilla, una cosa así, para que te salga más o menos lo que tú quieres. Esas poquísimas palabras tenían precisamente la intención de irse a esa esencia en términos de esas representaciones estereotípicas, y fue exactamente lo que me salió. Ahora, aquí yo tendría que ir con Carlos Recio, experto en semiótica visual, y dice: Carlos, mira, oye, ¿qué te parece si hacemos un análisis de esto? Y desde la semiótica visual, ¿cómo podemos entender o qué podemos hacer para poder abordar de manera rigurosa y sistemática esto que me está arrojando? En términos muy concretos, casi todos eran hombres jóvenes, atractivos, con barba, sombrero, e incluso en uno de estos casos con una pistola acá. Entonces, ese me llamó particularmente la atención. Entonces, habría que hacer varias iteraciones, verle varias veces que lo esté repitiendo, para ver cuál es la tendencia general, y luego vamos a ir con Carlos y hacer un análisis semiótico sobre ¿Qué eso. tanto se parecía a lo que le preguntaste hace algunos meses al 3.5 y a BART? Las imágenes, Ajá. no, es el extremo opuesto, porque el ChatGPT 3.5 y BART lo que daban era, cuando era el prompt directo, la respuesta políticamente correcta. Sí, los hombres pueden ser de muchas maneras y no necesariamente la fortaleza y el valor como tradicionalmente se había pensado, y te echa todo el rollo políticamente correcto. Se parece más bien a cuando hice el prompt indirecto, cuando salió que estos ejemplos de masculinidad tenían que ser líderes, tenían que ser fuertes, tenían que ser valerosos, tenían que ser proveedores, que son las principales características que están reflejadas en esto y que corresponden entonces con esta imagen de la masculinidad tradicional. Es decir, no me pone a Stephen Hawking como un prototipo de varón, aunque era totalmente cisgénero, heterosexual y varón, pues no me lo pone a él. Me pone estos otros valores, desde esas otras características. Ajá, sí. Eso me llama como bastante la atención. Y otra de las cosas que me gustaría como que platicáramos es cómo vislumbras
el cambio del campo académico, del trabajo investigativo, ahora con la inteligencia artificial ya bastante avanzada y que va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Entonces, ¿cómo la vislumbras? Profundo y sin vuelta atrás además. Ajá. En algún momento de la humanidad, por ahí de los 80s, las calculadoras eran tan baratas ya que cualquiera tenía una. Y yo creo que y bueno, ¿qué pasó entonces? No es que nos dejaran de enseñar en la escuela a hacer operaciones aritméticas básicas. Claro, lo podemos hacer. Bueno, creo que lo podemos hacer. De repente el cálculo de la propina en el restaurante, ahí está uno quebrándose la cabeza y uno termina sacando la calculadora haciéndolo ahí. Pero el punto es me parece que nos encontramos en una situación con ciertas similitudes en las que ha habido una gran resistencia de una parte importante del cuerpo docente. Es que eso va a deteriorar las competencias y las habilidades en la lectoescritura, etcétera, etcétera, que son argumentos, podríamos ir hasta Platón y la invención de la escritura, y es lo mismo. Pero bueno, el punto está en que las calculadoras electrónicas no se han ido a ningún lado, y yo no tengo por qué quebrarme la cabeza haciendo una raíz cuadrada, si es que necesitara en la vida real hacer alguna vez una raíz cuadrada. Y en términos de esto, del uso en la academia, en la investigación, incluso en la docencia de la inteligencia artificial, lo que nos corresponde hacer es, primero, una visualización de lo que son, una herramienta. Una herramienta, además, que por lo menos, como están los modelos actuales, tienen grandes limitaciones, que alucinan, que tienen sesgos, etcétera, etcétera, lo cual nos lleva entonces a reforzar nuestro sentido crítico. Esto que me está diciendo, que era lo que le preguntaba yo más o menos a Jacobo hace rato, pero con la diferencia de que entre un fake news, un deepfake es muy distinto ante una respuesta que te dan en texto. Un deepfake, híjole, uno se puede quedar, híjole, ¿será? ¿No será? ¿Habrá sido? Y no tienes un mecanismo inmediato de confrontación de la realidad, de ese discurso que te está aventando la inteligencia artificial. Acá sí lo tienes. Acá sí tienes la posibilidad de ejercer ese sentido crítico. Y entonces, a ver, me está diciendo que tal cosa es de tal manera. Pues voy y lo checo, y lo verifico, y veo que otros autores tienen coincidencias en relación con esa definición que me puede estar dando. Ahí sí lo puedo hacer. O sea, mi sentido es crítico, no solo lo puedo seguir ejecutando, lo debo seguir ejecutando. Y se convierte en una parte fundamental e intrínseca, no que no lo haya sido antes, pero ahora, si decido usar estas herramientas, se convierte en el pivote central en el que yo me apoyo, mi pensamiento crítico, pues, para el uso de la inteligencia artificial. Uh-huh. Sí, y las posibilidades que te da, estoy recordando ahorita, platicaba con uno de los profesores que da titulación aquí en la facultad, y entonces al momento del marco teórico, en una primera entrega, les pedía como de cada concepto, si mal no recuerdo, un par de autores, como en una primera entrega, y ahora ya les pide el triple, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya tienen la herramienta para poder hacerlo mucho más con el mismo esfuerzo, ¿no? Exacto. Y podría pedirles 20, y como sea lo podría hacer. Pues, es igual. Es muy fácil. Te metes al Google Studio, cargas ahí 20 PDFs y le dices, dame una definición, haz una síntesis a partir de los 20 PDFs que te estoy poniendo sobre tal concepto. Ahora, lo interesante es, el prompt no debe quedarse ahí. El prompt debe ser: justifica tu respuesta diciéndome en qué autor te estás basando y en qué página de cada documento te estás apoyando para decir lo que me estás diciendo. Y entonces yo, como humano, voy y lo checo. Ajá. Y lo verifico. Eso es lo que no se me debe olvidar. No es hacer nada más el marco teórico así, sino el verificar que efectivamente sea correcto lo que está haciendo. Y luego, darle una leída. Es decir, vamos, en este manejo de sus algoritmos se va a lo que es más frecuente estadísticamente hablando, pero la academia no tiene que ver con la media estadística. La academia tiene que ver con la desviación estándar también, es decir, con diferencias en las definiciones. Si este autor va por esta línea, pues este otro autor a lo mejor está destacando esto otro, y ese pequeñísimo detalle que yo como humano puedo identificar, a lo mejor lo más seguro es que la inteligencia artificial no, porque se va sobre las repeticiones y sobre lo que es estadísticamente coincidente.
no es mejor dicho, es una herramienta, no es un sustituto de. Claro, ¿no? exacto. Y conforme se vaya generalizando su uso y haya como más conocimiento de cómo funciona realmente la inteligencia artificial, creo que habría como mucho menos rechazo hacia la misma, ¿no? Dentro de la comunidad académica. Claro, sí, menos temor, menos rechazo y un conocimiento de cuáles son entonces las habilidades y competencias que debemos estar reforzando en nuestro estudiantado para que hagan un uso crítico, ético, responsable de estas tecnologías. Entonces, va más bien en ese sentido. Y tiene que ver, insisto mucho, en el conocimiento de las mismas, ¿no? Y vamos al mismo punto en temas de identidad, de al momento que desconozco al otro, que no entiendo cómo funciona el otro y que resulta o está más cercano a resultar una amenaza contra mí, por lo tanto empezar a generar discursos de odio, generar rechazo, ¿no? Y conforme más me acerco a él, conforme más lo entiendo, quizá haya menos posibilidades de esto, ¿no? Y funciona claro. lo mismo en esta relación con la máquina, con la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. En nuestro imaginario, la inteligencia artificial se convierte con una cuasi entidad a la que le otorgamos características humanas. Y eso es, vamos, no podemos evitar hacerlo. Hemos evolucionado como una especie social y es precisamente ese carácter como especie social lo que nos lleva a atribuirle conciencia, empatía, emotividad a una serie de algoritmos. Métanse a YouTube, hay una serie de pláticas por ahí que nos dan los entretelones matemáticos de cómo funciona la inteligencia artificial. Y cuando uno entiende que es cálculo y que es álgebra lineal y nada más que eso, pierde entonces mucha de esa posibilidad de que uno empiece a humanizar la inteligencia artificial donde no hay una entidad consciente. Claro, y eso ayuda también muchísimo a ubicarla en la dimensión que le corresponde, como una herramienta, y no entonces como si fuera una persona que me va a suplantar, que me va a quitar el trabajo, sino como un algo, no es un es un algo que me va a ayudar entonces a hacer las cosas en menos tiempo, a ser más eficaz, a quizás abarcar una mayor cantidad de revisiones, de más fuentes, porque tengo entonces esa facilidad. Y tener mucho cuidado con las alucinaciones, ¿no? Exactamente, claro, por supuesto. Gabriel, para cerrar y pasar por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, algo que te haya sorprendido particularmente de la investigación, hay cosas cuando uno investiga, o por lo menos así lo veo, que uno más o menos supone y coincide, ¿no? Como ciertas, no sé si decirlo hipótesis, pero ideas que me parece que por aquí puede ir, me parece que por la tendencia que escucho en la cotidianidad más o menos va a suceder eso en el estudio, pero luego el estudio o la población de estudio o el corpus a uno lo sorprenden. ¿Hubo alguna sorpresa que te hayas llevado como en esta investigación? Hubo una alucinación que sí me sorprendió mucho, malgenerizó a Serena Williams, a Rosa Parks y a no me acuerdo quién más, fueron 3, que en los ejemplos de masculinidad me los ponía. Okay. Eso me sorprendió mucho. Y lo otro, bueno, los sistemas de inteligencia artificial, hace rato lo comentábamos, establecen esas relaciones, esa red neuronal a partir del corpus de entrenamiento. El corpus de entrenamiento en español, aparentemente la figura de Pedro Infante fue muy importante porque espontáneamente me apareció varias veces como un ejemplo de masculinidad, lo cual quiere decir que por lo menos en esos documentos que hayan sido empleados para el entrenamiento de la inteligencia artificial, Pedro Infante, a estas alturas, después de todo lo que ha pasado en términos mediáticos en este país, sigue siendo un referente muy notable en función de cómo ser hombre. Buenísimo. Para profundizar un poco más en esto, yo creo que a finales de año aproximadamente, esperemos,
luego los tiempos de publicaciones de libros y demás exceden las... Pues nuestro control, ¿no? Sí, nuestro control y nuestro deseo, ¿no? Pero quizá a finales de año podamos estar presentando ya este libro también junto con Antonio, el tercer autor, y profundicemos un poco más en los resultados, en las discusiones que se generaron y demás. Pero bueno, muchas gracias, Gabriel, por formar parte de este coloquio. Y no sé si haya como alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar. ¿Sí? Gracias. Últimamente he estado viendo, pues en redes sociales, yo soy una persona que consume mucho contenido en stream. Y he visto a algunos de estos streamers utilizar el ChatGPT como herramienta social. O sea, como una herramienta en la que ellos interactúan con el ChatGPT a la vez que con su público y lo tratan como uno más en el chisme que se avientan entre ellos. Entonces veo a estas personas es una nueva modalidad del ChatGPT que puedes adaptar la inteligencia para que literalmente pueda hablar. Si tú le dices, háblame lo más norteño que puedas con el acento más del norte, lo hacen. Y pues esa parte de que ya casi lo utilizan como un otro, pero aquí esa es la separación, o sea, pues al final no es un otro, es una herramienta. Entonces, no sé qué tan esté la línea tan delgada entre que la gente lo asocie como un otro y que lo asocie como una inteligencia, porque pues ahorita la inteligencia está a tal grado que puede parecer un otro. ¿Quieres contestar algo? No, adelante. Tengo ya un rato estudiando la identidad y justamente el nexo que establezco entre la inteligencia artificial y la identidad tiene que ver con esa construcción del otro y la construcción de las identidades colectivas en estos dispositivos. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos de propaganda nazi y el fascismo despojaron a varios otros de su condición humana. Y entonces muchos de los crímenes y del horror que vimos durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver precisamente como consecuencia de ese esfuerzo de deshumanizar al otro. El otro dejó de ser otro. O sea, en el discurso el otro ya no era otro. Aunque lloraran y sintieran y sangraran y hicieran lo mismo que sea cualquier ser humano, porque era un ser humano, pues. Pero en el discurso, esa deconstrucción del otro llevó a esas consecuencias. A lo que quiero llegar es a esto. Colectivamente, en nuestra concepción, le damos al otro la existencia de ser otro en función de nosotros, aunque no lo sea, aunque sea una simulación, aunque sea una representación y una construcción discursiva que es el resultado de unos algoritmos que lo único que hacen es ir sacando en una caja de palabras, una por una, de acuerdo a la que es más probable, porque nosotros escogemos hacerlo. Pero además, planteaste un punto muy importante. El otro se construye a partir de una serie de rasgos que le dan una personalidad. ¿Cuáles son los rasgos entonces de ser de la inteligencia artificial? Cuando tienes entonces, como en estos modelos, un sintetizador de voz, ese es un rasgo de humanidad, que cuando le dices que hable con un determinado acento, le otorgas entonces simbólicamente todos aquellos referentes, valoraciones e ideas que tienes en términos de ese grupo que tú sabes que tiene ese acento. Comen carne asada, toman tal cerveza, o sea, es un estereotipo, por supuesto, pues, pero vamos, lo importante es eso, pues, que lo que permea en la respuesta no es la diferencia, sino el promedio y el estereotipo. Entonces, vamos, más allá de que, pues me parece muy interesante, y luego te voy a pedir el dato para hacerle una observación, a lo mejor de ahí sale algo, el hecho, desde el punto de vista de la identidad, el hecho de que se coloque a este recurso
como un cuasi otro, a partir justo precisamente de que tiene voz y que yo le hablo en el teléfono y ahí me responde y tengo casi un diálogo, pues es eso, revela lo que ya había dicho, nuestra propia naturaleza humana y ese sentido profundísimo social con el cual hemos evolucionado y que nos ha llevado a ser la especie más peligrosa para este planeta, pudiéramos decirlo, en función del impacto climático que hemos tenido. ¿Y qué sería a lo mejor para la inteligencia artificial si uno le pregunta, respóndeme como el hombre ideal? Y, o sea, que en base a tu petición, la misma inteligencia tenga que razonar cómo es el hombre ideal. Entonces, así responderte a ti, cómo él cree que es el hombre ideal o la mujer ideal. Pero igual, si le podemos pedir, háblame como alguien del norte, háblame como alguien del sur, háblame como alguien de Colombia. Entonces, él busca los rasgos de ese para responderte, porque te llega a responder hasta con modismos del lugar. Entonces, si uno le pide, pues, respóndeme como el hombre ideal, ¿cómo debería responder el hombre ideal? Esto depende de cuántas veces hayas interactuado con la inteligencia artificial. Mira, digamos que es tu primera interacción, es la primera vez que usas el sistema y tú le preguntas, dime cómo, háblame como el hombre ideal, así como lo dijiste. Lo primero que te va a decir es la definición políticamente correcta, que está en un esquema que tienen ahí programado, inteligencia artificial. Yo soy un sistema de inteligencia artificial. Yo no te puedo hablar como el hombre ideal porque no soy un verdadero hombre. Sin embargo, te puedo decir que... Y entonces recurre a su red neuronal y empieza a traer atributos y características de lo que se encuentra ahí en términos de lo que en términos generales es el hombre o la mujer ideal. La primera vez. Pero estos sistemas en la actualidad tienen memoria. Conforme vas interactuando y tú vas revelándole qué crees tú, qué esperas de ese ideal en una posible pareja o como sea, se va ajustando. ¿Por qué? Porque entonces de todas las posibles palabras y todas las posibles respuestas, empiezas tú a delimitarle conjuntos mucho más restringidos, mucho más delimitados. Entonces, si en algún momento tú le dices, es que me agradan especialmente los hombres de la costa, pues entonces va a recurrir a esa porción de su entrenamiento y te va a empezar a hablar sobre el calor y las palmeras, etcétera, etcétera, y te va a empezar a hacer una narrativa sobre eso. Y entonces tú le puedes decir, hazme una canción de amor como si fueras mi hombre ideal. Y ya sabe que para ti el hombre ideal, es decir, no lo sabe, pues, o sea, no es que lo sepa porque no es consciente. En términos técnicos, es un vector. Es un resultado de una operación matemática que apunta a una región en esta red neuronal donde se encuentran esas palabras que corresponden justo con esto que tú ya le diste. Entonces, no es que te entienda y no es que lo recuerde, sino que el vector se vuelve cada vez más fino y más sofisticado y por eso te lo va dando. Para la quinta, sexta sesión de interacciones contigo donde tú también le hayas revelado esto, no, o sea, claro que te puede dar algunas respuestas y frases y tonos que se acerquen mucho a lo que tú idealmente tienes eso, porque el ideal puro no existe, es el tu ideal, es el ideal que cada uno de nosotros va construyendo. Y en estas interacciones se lo vamos diciendo y se lo vamos revelando y entonces se va afinando el algoritmo y el vector es cada vez más preciso y entonces la respuesta es cada vez más cercana a lo que nosotros en principio ya le habíamos dicho. Es más o menos lo que sucede. Gracias, ¿no? Excelente, excelente. Buenísimo. Ya luego te encargo ese dato, ¿eh? Gracias. ¿Hay algún otro comentario? Ok. Me llamó mucho la atención lo que dijo de Pedro Infante. Bueno, yo vivo con mis abuelos, entonces Pedro Infante ha sido una figura de mi día a día y la tengo muy internalizada también. Entonces, ¿por qué cree usted que a pesar de ya casi 100 años o más de su nacimiento, sigue estando presente? Yo recuerdo ver una
Ya la vi tiempo después, pero en el Bicentenario de la Independencia hicieron una encuesta de quién era como el mejor mexicano. Salió primero Benito Juárez y luego Pedro Infante. Entonces llegué a la conclusión de que si México fuera una persona sería Pedro Infante. ¿Por qué tanta, o sea, obviamente separando al artista de la persona, al personaje de la persona real? Este personaje que le fue creado, Pedro Infante, es como el mexicano, digamos, por defecto, ¿no? ¿O qué piensa usted acerca de eso? ¿Por qué ha trascendido tantas barreras a pesar del tiempo, a pesar de que lo han querido cancelar, a pesar de que las películas que hizo en su tiempo, pues en este momento quizá ya no van con el contexto, pero hizo películas del Mexicanos al Grito de Guerra, o sea, estuvo como muy presente en todo en el ambiente mexicano, que le da ese título de como si fuera una persona de México, sería Pedro Infante. Voy a contestar muy rápidamente solo en términos de la inteligencia artificial, porque intuyo que Jesús tiene mucho que decir en términos de lo cultural y en términos del impacto entonces que tiene Pedro Infante en esto. Mira, la inteligencia artificial, como lo he dicho, parte de un entrenamiento, y este entrenamiento se da con base en una, idealmente, gigantesca cantidad de documentos que le son alimentados. Bueno, lo que podemos intuir es que en el caso del corpus en español, el corpus de entrenamiento en español, ha sido tanto lo que se ha escrito sobre Pedro Infante, se han dedicado tantas tesis, libros, análisis, documentales, discusiones, mesas redondas, debates que han quedado registradas, que han quedado de alguna manera puestas a disposición en estos formatos digitales para luego ser parte del corpus de entrenamiento, que muy probablemente sea uno de los mexicanos de los que más se ha hablado y que está presente entonces en este corpus. Y por eso, y asociado además, por supuesto, al hombre, a la masculinidad. Por eso, claro, si yo le digo, dame ejemplos de personas que puedan ser masculinas, por supuesto que va a salir Pedro Infante. Y planteaste algo muy interesante, no porque necesariamente ahorita siga siendo vigente en términos de esa construcción de la masculinidad, porque las cosas han cambiado mucho, sino por lo que está en ese corpus. Y ese corpus de alguna manera perpetúa esa construcción y esa representación. Y entonces, es que justo estoy escribiendo un capítulo sobre eso de la inteligencia artificial como mediación. Entonces, culturalmente lo que hace es remediar, o sea, como una doble mediación, una actualización de la mediación de Pedro Infante, trayéndola entonces a quienes le hagan preguntas o prompts sobre esto y presentándoselos. Y a lo mejor dicen, ¿y quién es Pedro Infante? Entonces van y lo checan y dicen, eso es Pedro Infante. A lo mejor ven una película. Se remedia, se reposiciona. Es un concepto de Voltaire y Grusin, esto de la remediación. Entonces, estrictamente en términos de la inteligencia artificial, a mí me parece que es por eso. Pero en términos culturales, debe haber muchísimo más. A ver. Particularmente en el contexto del amor, y con esto cerraríamos, me parece que la representación que daban las películas de Pedro Infante en su momento sí representaban a la época, pero al día de hoy cualquier persona me parece que se sentiría en muchos sentidos ofendida, en otros tantos no representada, ¿no? Simplemente los valores amorosos que se presentan y de género que se presentaban en las películas del cine de oro mexicano, pues ya no son vigentes, ¿no? Más allá de una carga moral o un juicio moral que podamos hacer, ya no son vigentes en la actualidad. Algunas cosas siguen ahí a pesar del paso de los años y demás, pero me parece que sobre todo en el tema de inteligencia artificial tiene que ver con lo que comentaba Gabriel. Al día de hoy yo no creo, una opinión muy personal, yo no creo que Pedro Infante, como el personaje de sus películas, la persona quién sabe cómo haya sido, pero por lo menos lo que alcanzábamos a ver en sus películas, que era casi siempre el mismo personaje, yo no creo que sea al día de hoy como la personificación del país. Creo que la personificación del país tendría que ser un grupo súper amplio, súper diverso, que represente como las distintas identidades. Quizá en los 50s si nos pudiéramos, o en los 50, 60, si nos pudiéramos como aceptar, no sé si sea la palabra correcta, pero esa idea de Pedro Infante puede ser como la personificación del país o el típico de la novia de México, ¿no?
porque había como ciertos discursos hegemónicos que poco se cuestionaban o poco había espacio para cuestionarlos. Hoy me parece que hay como muchos espacios, muchas plataformas comunicativas para cuestionar esos roles y decir, o sea, bueno, sí representar a estos cuantos, pero a nosotros, a nosotras no. Y entonces hay estos subgrupos que tienen voz y que construyen o que demandan un espacio en esas representaciones, y por eso al día de hoy sería muy difícil poner en un personaje quién sería México. No sé. ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Será hombre trans? ¿Será mujer trans? ¿Será...? Ya hablando como de género, ¿no? Pues entonces ya por lo menos ahí ya tenemos 4 personajes distintos y de cada uno de ellos otros 80 y tantos, ¿no? Y entonces ese grupo creo que es el que podría representar más fielmente a nuestro país. Y luego, bueno, ya nos iríamos a... ¿Cuál país? O sea, el país que se cuenta desde el centro de México, el país que se encuentra en el norte, que se cuenta en el norte de México, el país que se cuenta en el sur, o sea, y además ¿cuál norte? ¿No? Ahorita me llamaba mucho la atención que decíamos el acento norteño, el del centro, el del sur o el colombiano, y yo pensaba ahorita los colombianos, pues también, ¿cuál colombiano? ¿No? El de Medellín, el de Bogotá, ¿no? En fin. No sé si fue una respuesta o más como que pensaba en voz alta, pero muchas gracias por venir y muchas gracias por tu comentario. Con esto cerraríamos. Agradecerles mucho por estar. Larisa, muchas gracias por la conducción del evento. Les esperamos el próximo año con más reflexiones e investigaciones en torno al amor. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Mariana, por la transmisión. Y eso, nos escuchamos, nos vemos el próximo año. Gracias.